Let me introduce our last speaker today, Professor Panthers Rodriguez. He graduated in mathematics from the University of Havana in 2003. He obtained his master's degree in mathematics from the University of Havana as well in 2005. His PhD was from IMPA, Brazil in 2010 under the supervision of Professor Dan Marquesin. In 2013, since 2013, he has been a professor at the Universidade Federal Fluminense, UF, in Rio de Janeiro, Brazil. Currently, he's the coordinator of the Computational Modeling and Science and Technology graduate program at UF, a specialist in fluid dynamics in porous media, conservation law theory, Riemann problems, numerical methods from PDEs, asymptotic methods from differential equations, ordinary differential equations, and applied partial differential equations. So welcome, Professor Panthers. You can begin. Muchas gracias. Solamente aquí. No sé si se está consiguiendo ver. Ahora no. ¿No? Ahorita no lo estamos viendo, ¿no? Ok. Deja intentar aquí. Ahora sí. Ahora sí, la vemos perfecto. Bueno, muchas gracias. Primeramente, me gustaría agradecer a los organizadores del CIMAC, del evento, por la oportunidad de poder presentar mi trabajo de investigación aquí en este evento y también por la excelente organización que han realizado del mismo. Esto es una colaboración en conjunto con algunos colegas de mi departamento en la Universidad Federal Fluminense y también un profesor de la Universidad de La Habana en Cuba. El trabajo es sobre métodos asintóticos aplicados a obtener ondas de choque para la ecuación de Berkeley-Leverett. Es conocido que las leyes de conservación no lineales son esencialmente utilizadas en la física y en la ingeniería para obtener modelos de dinámica de fluidos, y en particular estamos muy interesados cuando esa dinámica ocurre en un medio poroso y las diferentes aplicaciones que encontramos, por ejemplo, en la recuperación avanzada de petróleo, limpieza de acuíferos, almacenamiento de dióxido de carbono en reservatorios, entre otras. Esta ecuación de Berkeley-Leverett modela flujo de dos fases inmiscibles. Podemos pensar en esas dos fases como siendo, por ejemplo, el agua y el petróleo, y la ecuación es estrictamente hiperbólica cuando las fuerzas de capilaridad entre las fases son despreciadas, ¿no? En principio, si consideramos fuerzas de capilaridad, obtendríamos una ecuación de tipo parabólico, con o sea, de tipo reacción-difusión, con un término de difusión que normalmente regulariza las soluciones. Pero como en este caso no consideraremos en principio ese término difusivo, tenemos una ley de conservación y sabemos que la no linearidad de las leyes de conservación, en particular para la ecuación de Berkeley-Leverett también, eso conduce a la formación de ondas de choque, incluso cuando las condiciones iniciales son funciones suaves. Y esto ocurre exactamente porque las curvas características, cuando son proyectadas, ellas se cruzan y forman esa discontinuidad. La captura de ondas de choque y de otros tipos de soluciones singulares, como pudieran ser, por ejemplo, los vórtices, los solitones infinitamente estrechos, por ejemplo, que también ocurren para otros fenómenos que son modelados por las leyes de conservación, son un desafío, tanto desde el punto de vista teórico, cuanto desde el punto de vista numérico. Y en este trabajo específicamente nosotros utilizamos la teoría asintótica
desarrollada por Maslow en los años 80 del siglo pasado para aproximar soluciones de tipo choque en el problema de Riemann generalizado para la ecuación de Berkeley-Leverett. Lo que hacemos es calculamos la cadena de Hugonot-Maslow, como es conocida en la literatura, que es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con infinitas ecuaciones, que constituye una condición necesaria que deben satisfacer los coeficientes de la expansión asintótica del choque para que esa solución exista. Y esta cadena, como puede ser fácilmente truncada y calculada, o sea, aproximada de forma a obtener soluciones numéricas, esta cadena tiene un valor teórico en ella misma. ¿Okay? También pensamos en este trabajo verificar la conjetura de Maslow, exactamente que cuando trunca la cadena, eso constituye un método eficiente para la aproximación de las zonas de choque, y para eso hacemos unas comparaciones con algunos esquemas de diferencias finitas clásicos. Y una pregunta también que puede surgir es por qué inicialmente no aproximar el flujo de Berkeley-Leverett por polinomios, y en caso de eso ser posible, cómo sería cómo sería realizada la asintótica para ese caso. Vale recalcar que los principales resultados de este trabajo fueron publicados recientemente en la revista Mathematical Notes. Es una revista rusa, pero en su versión en inglés, que fue publicado, ese artículo fue publicado en noviembre del año pasado, o sea, bastante recientemente. A la hora de formular la ecuación de Berkeley-Leverett para el flujo bifásico, nosotros podemos escoger cualquiera de las dos fases, y considerar la ley de conservación y su flujo asociado. Por ejemplo, si U es la saturación del agua y F de U es la función de flujo de Berkeley-Leverett que vemos en la ecuación 1, ¿okay? El problema de Riemann generalizado para esa ecuación sería ULX cuando X menor que 0, URX cuando X mayor o igual que 0, serían las condiciones iniciales, y vemos que existe un salto en X igual a 0, una discontinuidad de salto, y consideramos que UL de X y UR de X son funciones de clase C infinito, o sea, la única singularidad ocurre exactamente en X igual a 0. Si consideramos de manera análoga la fase del petróleo como la fase que nos va a describir el modelo, podemos obtener esa ecuación 2 simplemente cambiando ese parámetro mi que aparecía en la ecuación 1 por 1 sobre mi. Ese parámetro mi es la razón entre las viscosidades de las dos fases. De cualquier forma, independientemente de cuál sea nuestra decisión de modelar con la fase del petróleo o con la fase del agua, el flujo de Berkeley-Leverett es un flujo en forma de S, como muestro en esa figura, y que tiene un punto de inflexión, y todos los choques entrópicos, o sea, los choques que son físicamente correctos, ya que como es, no quiero entrar mucho en detalle sobre la entropía, pero como es conocido, las soluciones débiles o sea, la formulación débil de la ley de conservación nos conduce a una ecuación integral que en principio podría tener más de una solución de tipo choque, ¿ok? O sea, el choque no es necesariamente único y sería necesario aplicar alguna condición de entropía para poder escoger el choque físicamente correcto para cada problema. Pero bueno, nosotros utilizamos la condición de entropía de Oleinik, que utiliza, para el caso escalar, utiliza las envolturas convexa y cóncava de la función de flujo, y de esa forma se puede obtener los choques entrópicos a partir de ese criterio de entropía, y representar ellos como secantes del flujo, ¿ok?
y la velocidad de ese choque sería exactamente la inclinación de esas secantes. Existen entonces dos familias de choques entrópicos para el problema de Riemann o el problema de Riemann generalizado de ese flujo. Y, por ejemplo, si UL, la condición inicial de Riemann, el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda, y UR, la condición inicial de Riemann, el límite cuando X tiende a 0 por la derecha, si UL es menor que UR, los choques entrópicos serían estos azules aquí, y si UL es mayor que UR, los choques entrópicos serían esos rojos. Entonces, básicamente existen dos intervalos de saturaciones donde esos choques entrópicos, los estados izquierdo y derecho de la discontinuidad pueden estar. Para poder aplicar el método asintótico, primero que tenemos que hacer es preparar un poco las condiciones. Primero tenemos que proponer una solución de tipo choque, como se hace aquí en la ecuación 3. Aquí las funciones A y B son funciones de dos variables, o sea, dependen tanto del tiempo cuanto de la variable espacial. Son funciones suaves de clases infinito en las dos variables. ¿Okay? Y esta función H es la función de Heaviside, o podemos pensar en ella como una función generalizada, ya que estamos hablando de soluciones débiles. ¿Okay? Podemos pensar en H como una función generalizada e interpretar esa Heaviside dentro de alguna teoría de funciones generalizadas. Por ejemplo, la teoría de distribuciones de Schwartz sería una opción, o utilizar otros criterios de entropía, otras teorías de soluciones de funciones generalizadas como la de Kolmogorov, la de Yegorov, entre otras, ¿no?, que existen. Nosotros en principio aquí utilizamos las distribuciones de Schwartz para este artículo, este trabajo, cuando fue realizado. Esa H tiene como argumento X, la variable espacial, menos X mayúsculo de T. X mayúsculo de T es una función solo del tiempo, ¿ok?, que nos dará la trayectoria del choque. Estamos suponiendo que en el instante inicial T igual a 0, el choque estaba en X igual a 0 y por tanto tenemos esa condición aquí de X en 0 es igual a 0, ¿ok? Y para cada tiempo entonces esa función X de T nos dará la trayectoria a dónde es que está localizado el choque, ¿cierto? Sustituyendo esa ecuación 3 en la función de flujo, realizando varios cálculos y utilizando algunas propiedades de la distribución de Heaviside, podemos llegar a esta forma final aquí para f de u, para el flujo, donde hay un término independiente, que es este término aquí de la izquierda, y este término del corchete que multiplica a h. El argumento de h, tau, es exactamente x menos x mayúsculo de t, donde está centrado la discontinuidad. Una vez hecho esto, procedemos a calcular la derivada temporal de u y la derivada espacial de f de u, ¿cierto? En estos cálculos aquí, evidentemente vamos a tener que derivar una distribución. Entonces todo eso es derivada débil. Eso nos va a dar la distribución delta de Dirac, ¿ok? O sea, donde está h' podemos interpretar como la distribución delta de Dirac, donde está h, la distribución de Heaviside, y vemos que existen básicamente tres tipos de términos: los términos que están independientes, los términos que multiplican h, y los términos que multiplican la delta. Sustituyendo en la ecuación y reordenando los términos de manera conveniente, obtenemos entonces esta ecuación aquí con esos tres términos fundamentales que ya hablamos, todo igual a 0, y entonces este es el momento en que procedemos con la sustitución de las funciones A y B por series de potencias que están centradas en una vecindad de
la trayectoria del choque. Haremos eso para desarrollar la asintótica, ¿ok? Obviamente necesitaremos también la serie de las derivadas, la serie de los productos que aparecen ahí, de potencias. Aquí va a aparecer una potencia hasta de orden cuarta, por ejemplo, e incluso hacer divisiones entre series. O sea, necesitamos la serie de potencias que representa la división entre dos series. Tendremos que dividir series, ¿cierto? Y también, una vez hecho esto, vamos a utilizar un teorema que fue demostrado en el año 2007 en un artículo de la revista Mathematische Nachrichten, donde ese teorema fue denominado como teorema de la fundamentación teórica de ese método asintótico para los choques. Fue realizado dentro de un contexto de funciones generalizadas de Colombo, no necesariamente de Schwarz, pero el teorema vale para cualquier tipo de funciones generalizadas, de teoría de funciones generalizadas, y ese teorema nos dice que cuando sustituyamos las series en este primer término, tendremos que igualar a cero todos los coeficientes de esa serie. Cuando sustituyamos las series en este segundo término, tendremos que igualar a cero todos los coeficientes de esa segunda serie. Sin embargo, cuando sustituyamos la serie de este tercer término que multiplica delta, solo será necesario igualar a cero el primer coeficiente, el coeficiente de orden cero de la serie que multiplica delta. Eso nos va a llevar a las condiciones necesarias para la existencia del choque y nos va a llevar a la cadena de Hugonot-Maslow. Entonces, solo aquí para ilustrar, ¿no? Sustituimos esas series para A y B, las series de la derivada temporal, de las derivadas espaciales, de las potencias, de los productos, etc. Son varias fórmulas aquí, obviamente por una cuestión de espacio no caben todas. Y necesitamos dividir series. Para eso, nosotros conseguimos deducir una fórmula que nos permite calcular el coeficiente de una serie cociente de manera independiente, o sea, de forma no recursiva, sin la necesidad de calcular los coeficientes de orden anterior de la serie cociente. Para eso, obviamente, tuvimos que crear algunos conjuntos de multiíndices, unas notaciones muy particulares nuestras. ¿Okay? Esa fórmula, la demostración, la explicación de lo que significa cada término, se encuentra en un artículo que ya fue aceptado para publicar y saldrá posiblemente en este año en Anais da Academia Brasileira de Ciencias. ¿Okay? Es una fórmula de división de series, una fórmula de división de series de potencias. ¿Okay? Una vez aplicado el teorema, sustituidas las series, aplicado el teorema, como expliqué, son muchas cuentas realmente. Vamos a obtener la cadena de Hugonot-Maslow, que eso sí, como ya dijimos, un sistema infinito de ecuaciones diferenciales ordinarias, infinitas ecuaciones. Las incógnitas son AL de t, BL de t y X de t. Solo voy a volver un poquito para AL de t son los coeficientes de la expansión asintótica de A, BL de t son los coeficientes de la expansión asintótica de B, y X de t es la función que nos da la trayectoria del choque. Entonces obtenemos infinitas ecuaciones para AL, infinitas para BL, de 0 hasta infinito, L, y una ecuación para X. Esa ecuación para X, nosotros ya demostramos eso en otros trabajos, pero puede ser perfectamente verificado que es una generalización de la condición clásica de Rankine-Hugonot para choques del problema de Riemann. Entonces esto es una ecuación más general. Obviamente todos esos coeficientes aquí dependen del tiempo, ¿ok? Y X línea no va a ser constante en general.
claro, para el problema de Riemann clásico sí va a ser constante. Nosotros tuvimos que definir muchos parámetros aquí. En la verdad no son parámetros, llamamos de coeficientes. Son coeficientes auxiliares, no son los coeficientes de la expansión asintótica, sí coeficientes auxiliares. Colocamos un número 1 romano como superíndice, ¿ok? Entonces tenemos C con un número romano 1, alfa con un número romano 1 y B con un número romano 1 como superíndice para la primera ecuación, para las primeras ecuaciones, para las ecuaciones de los AL. Los números romanos 2 como superíndice son para las ecuaciones de los BL y los números romanos 3 como superíndice son para la ecuación final de la trayectoria de la singularidad. Aquí detallamos, son fórmulas realmente gigantescas, ¿okay? Pero todo fue hecho de manera analítica. Aquí, o sea, aquí los coeficientes de primer tipo, los coeficientes C, B y alfa de segundo tipo, y los coeficientes de tercer tipo, C, B y alfa. Entonces, todos esos coeficientes nos ayudan nos definen la cadena de Dugonet-Maslow, las ecuaciones que vamos a tener, que son infinitas, y obviamente vamos a necesitar truncar esa cadena en un orden n finito y resolver el sistema truncado para poder obtener de forma aproximada las ondas de choque. El problema es que cuando se trunca con orden n, se obtienen 2n más 3 ecuaciones y 2n más 5 incógnitas. De forma que tenemos que cerrar el sistema y para eso, o sea, es un sistema indeterminado, ¿cierto? Tenemos que cerrar el sistema y para eso hacemos los coeficientes AN más 1 y BN más 1 igual a 0. Eso lo tomamos, es una estrategia de unos colegas de la India que ellos probaron en los años 90 que para la ecuación de Burgers esa estrategia de truncar la cadena funcionaba. Nosotros hemos utilizado esa estrategia para otros casos, ya para unas 3 o 4 ecuaciones, y siempre realmente nos ha funcionado, aunque no hay una demostración de por qué eso funciona bien. ¿Okay? Pero bueno, es una estrategia con evidencias numéricas. Cerramos la cadena, obtenemos entonces, por ejemplo, cuando n, el orden de truncamiento de la cadena es 2, obtenemos 7 ecuaciones diferenciales, 3 para los A, 3 para los B y una para la trayectoria de la singularidad, ¿cierto? Y las condiciones iniciales pueden ser obtenidas a partir de las expansiones en series de Taylor de aquellas funciones UR de X y UR de X que definen el problema de Riemann generalizado. Eso eran funciones suaves, con un salto en cero. ¿Okay? Aquí entonces ponemos algunos ejemplos. El caso cuando, esto es un caso de Riemann clásico, UL igual a 0.5, UR igual a 0. La solución exacta es conocida. Es exactamente ese mismo perfil inicial desplazándose para la derecha con velocidad constante igual a 1, que puede ser calculada por la condición de Rankine-Hugoniot. Entonces, ya se sabe cuál es la solución. Vemos cómo el método asintótico, utilizando la cadena truncada, resolviendo la cadena truncada, nos da esos puntos en rojo, ¿okay? Que es exactamente lo esperado, o sea, la velocidad igual a 1, ¿cierto? Es una trayectoria lineal. Y aunque en este caso específicamente no era necesario, aquí en azul mostramos un método numérico de diferencia finita, Godunov, que es un método muy utilizado, muy importante, y utilizamos una regularización, pusimos una viscosidad artificial en la ecuación y hacemos epsilon después, ese coeficiente de viscosidad tender a 0 y vemos cómo realmente la trayectoria de un Godunov para la ecuación regularizada se aproxima bien a esta trayectoria numérica obtenida por el truncamiento de la cadena de Dugonet-Maslow. Aquí está la solución en 3D
del choque, en ese caso. Ya para un problema de Riemann generalizado, la solución exacta no es conocida. No es la condición inicial, no es constante por partes, ¿ok? La trayectoria ya no es exactamente lineal, aunque aquí no lo parece mucho, pero no es exactamente lineal. Y vemos cómo Godunov regularizado se aproxima bien cuando epsilon tiende a 0 para la trayectoria obtenida por un método asintótico. Aquí tenemos la solución en 3D, el choque en 3D. Y aquí un perfil, una foto de un perfil para un tiempo fijo, t igual a 0.55, donde comparamos el choque obtenido por el método asintótico con los choques obtenidos por otros métodos de diferencias finitas clásicos. El Godunov es el mejor de todos. Lax-Wendroff, que es dispersivo, y por eso nos da esas oscilaciones espurias. Y Nessiah-Hood-Dartmoor, que es un método difusivo, y por tanto existe esa difusión numérica aquí también espuria, que no es de la solución exactamente. Pero nos permite ver cómo el choque obtenido por el método asintótico está correcto. Y este tercer ejemplo, aquí se ve muy claramente ya la trayectoria no lineal, verificada por el método de Godunov con viscosidad, y vemos cómo aquí la solución en 3D y el perfil nos deja ver que el método asintótico realmente funciona muy bien para estos casos. Ahora, ¿por qué no aproximar la ecuación de Berkeley-Leverett por polinomios? ¿Por qué hacer todo esto que fue hecho y no, por ejemplo, tomar la función de flujo, aproximarla por un polinomio, ¿cierto? Usando serie de Taylor, y después aplicar el método asintótico, para no tener que dividir series, por ejemplo. ¿Por qué fue necesario? Bueno, si hubiéramos definido U como la saturación del modelo o W como la saturación del modelo, vamos a tener dos flujos. En estos casos, aquí conseguimos las series de Maclaurin para los flujos de Berkeley-Leverett. Conseguimos unas expresiones analíticas para eso. Y conseguimos probar convergencia de esas series para cuando las saturaciones están exactamente en aquellos dos intervalos donde la entropía era satisfecha. O sea, fuera de los intervalos de entropía, las series, curiosamente, tampoco convergen. Pero dentro de esos intervalos de entropía, esas dos series convergen y sí, realmente podemos aplicar, sería posible aproximar los choques utilizando primero, antes de aplicar la asintótica, primero una aproximación del flujo por polinomios. Lo que ocurre es que aquí en nuestros métodos numéricos también podemos ver, por ejemplo, un caso de Riemann clásico, UR igual a 0.3, UR igual a 0, vemos que si aproximamos el flujo de Berkeley-Leverett por un polinomio de tercer grado, la trayectoria aproximada comienza a alejarse de la trayectoria original del flujo. O sea, nos da un error sustancial ahí. Tenemos que ir hasta, por ejemplo, grado 7 del polinomio que aproxima el flujo para corregir ese error de trayectoria por causa de la aproximación del flujo. Lo que ocurre es que ya cuando es un problema de Riemann generalizado, que no es de Riemann, ya incluso un grado 7 de aproximación no funciona bien para tiempos grandes. Lo ven ahí en la figura de la izquierda. Funciona bien al principio, pero después de aproximadamente 0.6, las dos trayectorias se separan bastante. Y vemos cómo eso se mejora bastante, aumentando hasta grado 12, aunque obviamente después de 0.8 comienza ya a haber una diferencia en las trayectorias. Eso ya nos sugiere que una aproximación de Maclaurin
para el flujo de Berkeley-Leverett, tal vez no sería bueno para, si yo quiero conocer la evolución del choque para tiempos grandes. ¿Okay? Hicimos una estimativa de errores para el problema de Riemann clásico. Esos errores pueden ser obtenidos como el resto de una serie de Taylor. ¿Okay? Para el problema de Riemann generalizado, tuvimos que calcular aquí un error del tipo L1, ¿okay? Para las dos trayectorias, la trayectoria que utiliza la cadena Dugonet-Maslov, aquella última ecuación de la cadena, y la trayectoria análoga de la cadena del problema aproximado con el flujo, que sería esta segunda aquí. Y también fue calculado un error acumulativo en el tiempo, nos pareció interesante, para ver cómo se iba acumulando el error en el tiempo. ¿Okay? Hicimos aquí un análisis de errores y vemos cómo realmente para el problema inicial, para el problema de Riemann clásico, el error incluso cuando n es 12, es un error del orden de 10 a la menos 5 veces el tiempo, ¿okay? en que quiero ver el error. Sin embargo, ya para el problema de Riemann generalizado, el error acumulativo cae bastante cuando el tiempo aumenta. O sea, hay una sensibilidad de acumulación de error en el problema aproximado por polinomio. Bueno, las conclusiones, obtuvimos las cadenas de Dugonet-Maslov para los choques de la ecuación de Berkeley-Leverett. Fueron realizadas simulaciones numéricas basadas en la cadena truncada y mostramos la eficiencia de este método para capturar los choques cuando comparados con esquemas de diferencias finitas. Presentamos una nueva fórmula para dividir series de potencia que nos ayuda, ¿no?, a realizar ese método asintótico. Y fue observado que la aplicación del método asintótico después de aproximación polinomial del flujo, aunque es posible por causa de las convergencias de las series, no funciona bien para tiempos grandes de simulación. Algunas referencias, trabajos de Maslov original, Dobrah-Hotov, Semenov, Omelianov, algunos trabajos nuestros también, Danilov, son personas importantes que han realizado bastantes aportes en esta teoría asintótica. Okay. Muchas gracias. Ahí estoy a disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, profesor Rodríguez. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Do anyone has any question or comments? I have a question, maybe not a very smart question, but I will try. I will ask in Spanish, or sí, va a preguntar en español. Este método asintótico es, o sea, se presentó para aproximar las soluciones de esta ecuación de Berkeley-Leverett, pero me imagino que se podría utilizar para otra cosa, ¿verdad? Para otro tipo de ecuación, otro tipo de leyes de conservación, ¿verdad? Sí, no sé quién fue que preguntó, por favor. Yo, David. A David, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, en realidad, este método asintótico puede ser utilizado incluso no solo para choques, puede ser utilizado para otros tipos de soluciones singulares. Por ejemplo, las soluciones vorticiales que tienen que ver con los huracanes, trayectorias de huracanes, por ejemplo, o solitones estrechos, infinitamente estrechos, que ocurren en la dinámica de fluidos en las aguas también. Y sí, nosotros ya hemos aplicado para choques, para varios tipos de leyes de conservación. Ya lo hicimos, por ejemplo, para ecuación con flujo polinomial, ya lo hicimos para la ecuación, para un sistema de ecuaciones con un flujo que era una forma cuadrática,
un sistema de 2x2. Otros profesores rusos, casi todos, que fueron discípulos del profesor Maslow en Moscú, hicieron varios tipos de trabajos parecidos para la ecuación de Richards, para varios tipos de ecuaciones, aguas rasas, shallow waters, etc. Básicamente es un método que tiene mucha aplicación y no sé si la respuesta sea para todas, se puede hacer, pero sí. Sí se ha utilizado para muchas, varias. Exacto, se ha utilizado para muchas. Esta de aquí específicamente era un desafío porque no sabíamos cómo podíamos dividir las series. Claro. Entendí. Pero entonces dices que para las ecuaciones de aguas rasas sí se puede utilizar. Sí, hay un artículo, déjame ver si lo puse aquí. Déjame ver si lo puse. Por ejemplo, este de Danilo Fomeliano. Soluciones para sistemas de campo de fases. Ecuación de Hopf, la ecuación de Burgers. Deja ver si puse aguas rasas. Shallow water equations. Shallow water equations con vórtices, no con choques. Pero con... Dobrajotov. Entonces existen trabajos en la literatura desde los años 80 para acá. Y bueno, yo la verdad es que pues, yo no sé mucho de este tipo de ecuaciones, pero este análisis asintótico, la idea es para aproximar como la solución cuando, o sea, la idea es como desde el momento en el que el choque se genera, ¿verdad? O sea, como que uno podría, si uno tuviera un problema de valor inicial, la idea es como que uno lo deja, bueno, uno lo resuelve de alguna manera hasta el momento en el que se genera el choque, y ahí es que este método asintótico entra y describe cómo, bueno, pues de ahí en adelante cómo funciona el choque, ¿verdad? Exacto. Pero este método no se podría utilizar desde el principio, con cualquier valor inicial, ¿verdad? Porque se arranca ya diciendo, ya se genera el choque, es desde ese momento en adelante, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, si pones una condición inicial suave, tú puedes calcular el tiempo de ruptura utilizando el método de las características. Y es desde ahí que sigue. Desde ahí, después que calculas el tiempo, ahí pones el choque y ves y aplicas el método. Interesante. Y lo otro, de nuevo, yo no sé si estoy preguntando estupideces, pero no, aquí todo es estupidez. Esto se podría utilizar, por ejemplo, si uno tuviera 2 dimensiones espaciales y una temporal. Creo que sí, habría que hacerlo. Nunca lo he hecho. Habría que hacerlo. Habría que hacerlo, pero creo que sí. Ok, pues sería una opción. Sí, perfectamente. Bueno. Te agradezco mucho las preguntas y el interés. No, muchas gracias. Muy interesante. No, gracias a ti. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, si no, entonces agradecer al profesor Rodríguez por esta charla tan interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los organizadores y a los participantes del evento. Muchísimas gracias. Y bueno, con esta charla cerraríamos lo que es la sesión de Water Waves. No sé si David quería hacer algún comentario. No, bueno, muchas gracias Adriana por darnos el espacio, a todos los organizadores del CIMAC, por darme el espacio para organizar la sesión. Espero que todo el mundo haya sido del agrado de todos, que todos hayamos aprendido cosas nuevas, y muchas gracias a todos los organizadores por la organización y a los participantes por la presentación. Y para no seguir más redundante, paro acá. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por el interés de participar. Y bueno, entonces creo que ya podemos dar por concluida esta sesión temática de Water Waves. Les invito a que participen en las sesiones que van a ocurrir en la tarde. Y también tenemos una sesión plenaria para ya cerrar lo que sería el CIMAC. So let me thank you all again for being here.
we conclude now with our thematic session of water waves. We welcome everyone. We thank you, everyone, for being here. And we encourage you to participate in the sessions that are going to be at the afternoon and our final plenary session for the end of the CIMAC. So thank you, everyone.